Hey, Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a nuestro estudio número. Vamos a ver quién me dice, quién se lo inventa ahí. 155. 155, eso es. Permíteme esto. Sí, mi mira, amor. hasta yo lo puse mal. Número ¿Pueden creer? 155. Sí, el pasado fue el Sí. 54. ¿Cuál Lo tú que pasa es que, pusiste? mira, mire este. Ah, tú ves que Ay. siempre la hermana está aquí, está perdida. No, Siempre no, no, tenemos, vamos, siempre vamos. tenemos Vamos, no está perdida, no está perdida. Buenas noches a Ramón. un problema con el gelo. No, eso es para que todo el mundo vea que nosotros estamos En es un el acuerdo. mismo. Sí, en acuerdo. estamos en acuerdo. Bueno, señores, nuestro estudio número 155, agradecido con el Señor de que estamos aquí ya 3 años y pico, señores, gracias a ustedes y gracias al poder del Espíritu que nos mantiene Amén. aquí. Así que hemos comenzado el tema de los dones espirituales. ¿Verdad que sí? Sí. Yo estoy tan deseoso de meterle cuarta y quinta a este tema, pero vamos a ir poquito a poco porque sabemos que son temas delicados. Como hablamos la última vez, dimos un pequeño preámbulo bajo un tema que titulamos Un llamado a la unidad, porque el propósito de este estudio es que nosotros seamos edificados y crezcamos y utilicemos esto para que nos amemos y para que los unos a los otros nos llevemos hacia Cristo, ¿sí? No vamos a hacer esto para criticar las maneras en que algunos amigos lo hacen o piensan. Lo dije la otra vez, por favor, si en medio de estos estudios usted siente que se está enseñando algo diferente a como en su iglesia lo enseñan, no llegue allí, por favor, diciendo ustedes lo están haciendo mal y nada, ¿verdad? La unión y la unidad es más importante que cualquier postura. Así que con amor, si usted tiene dudas, usted va a hablar con sus líderes. Amén. Pero no vamos a criticar a nadie, ¿ok? Así que la vez pasada hicimos una introducción, explicamos el porqué de los dones, el para qué o propósito de los dones y hablamos de algunos de ellos. Y hoy vamos a empezar con los dones revelatorios. ¿Qué es eso de los dones revelatorios? Los dones revelatorios son aquellos talentos o dones que Dios deposita en sus hijos y Dios le da acceso a información, enseñanza, consuelo, detalles, instrucciones. Le da todas esas cosas a sus hijos de manera sobrenatural. ¿Qué significa de manera sobrenatural? Pues que en tus sentidos o de manera natural no existiría manera o forma que tú supieras esas cosas. ¿Se entiende? Sí. ¿Están conmigo hasta aquí? Los dones revelatorios entonces son talentos que Dios pone en sus hijos. ¿Para qué? Para edificar, para consolar, para llevarnos a Cristo, para madurarnos, ¿verdad? Y las personas que fluyen en este don fluyen de tal manera que el Señor les da información, instrucciones, ¿verdad? O les muestra cosas que en la forma natural, en nuestra forma natural, no hay manera de que sepamos estas cosas. Yo quiero mencionar algunos de los dones que habla la palabra. Y digo algunos porque jamás podríamos hacer una lista, ¿verdad? Y decir, estos solamente son los dones. Esto puede ser una lista interminable. Vamos a utilizar la corta lista que Pablo recita o que Pablo utiliza. ¿Por qué Pablo hace estas listas? Mira, esto es como cuando tú te metes a un grupo en Facebook. Tú te metes al grupo de Tesla, o te metes al grupo de Enphase, o te metes al grupo de las bicicletas. ¿Cuál es la marca de las bicicletas tuya, Moncho? Dilo duro porque yo no puedo pronunciar eso. Olvea. Ok, ¿verdad? El que le gusta la bicicleta se mete en la página de los amigos que le gusta Olvea. Y siempre que tú te metes a esas páginas, tú vas a ver las críticas, los problemas. Mira, a alguien le está pasando esto. La batería está haciendo esto.
Ahora mismo la me está brinqueando ahí. Aquella está haciendo lo otro. Y tú ves que en los grupos casi siempre se dice lo malo, ¿verdad? Porque la gente está comunicando sus problemas. Pero de momento, bien poca gente suben un post. Mira, yo estoy completamente contento con esto. Esto funciona brutal. ¿Ves? ¿A dónde voy con esto? Pues Pablo menciona algunos de estos dones porque son con los dones que él quiere trabajar para traer orden. ¿Se entiende? Venga. Así que, a pesar de que nosotros no vamos a poder tocar todos estos dones, nosotros nos vamos a estacionar un ratito en aquellos dones en los que Pablo necesitó traer orden, porque si en ese tiempo había que ponerle orden a estos dones, pues imagínate ahora. Gracias por eso, Ramón. Así que, mira, te voy a dar 2 lugares en donde Pablo habla de los dones. Él no es el único que habla, Pedro habla un poquito también, pero me voy a concentrar en Pablo. Ustedes saben que es mi personaje favorito, ¿está bien? Pablo, hablándole a los romanos en el capítulo 12, hace un conjunto de dones. Y él habla del don de servir, del servicio. Habla del don de la enseñanza o de enseñar. Habla del don de la exhortación, que es poder hablar estas palabras, ¿verdad? De una manera entendible. ¿Se entiende? Habla del don de dar o la generosidad. Habla del don de dirigir cosas. Habla del don de la misericordia, de la hospitalidad. Y entonces luego, en Corintios, escribiéndole a esta otra iglesia, capítulo 12, los versos 7 al 11, que son los que nosotros estamos tocando, él habla de el don de ser apóstol, el don de los profetas, el don de ser maestro, el don de milagros, los dones de sanidades, el don de discernimiento de espíritus. Habla de diversos géneros de lenguas y habla también de interpretación de esas lenguas. Y habla de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Esos son algunos de los dones que encontramos en las cartas de Pablo. Como dije bien, pues no vamos a poder tocarlos todos. Pero es importante que entendamos primeramente que todos estos dones se enmarcan en 2 categorías muy importantes. La categoría del servicio y la categoría de la enseñanza. Cualquiera que sea el don que Dios haya depositado sobre ti, que yo les dije la última vez que todos tenemos algo, ¿verdad? Tenemos dones que el Señor ha depositado sobre nosotros. Y por eso estoy haciendo esto, porque una de mis intenciones con esto es que puedan ustedes al final de esto o durante esto identificar cuáles son esos talentos que el Señor ha depositado sobre ustedes. Amén. Por eso es importante que sepamos que tanto esta lista que Pablo pone en Romanos y en Corintios como los demás dones en los que podamos fluir se dividen en alguna de estas 2 categorías. O la categoría de servicio o la categoría de la enseñanza. Amén. Esto de exhortar y hablar la palabra, ¿bajo qué categoría cae? Pues la enseñanza, el dar o la generosidad, el servicio, dirigir alguna operación, dirigir algo en tu iglesia, dirigir algún grupo, dirigir una oración. La dirección es un servicio. El tener misericordia es servir. La hospitalidad, que es tener gente en tu casa, es servir. Los apóstoles enseñan, los profetas enseñan, los maestros enseñan, los milagros son servicio. ¿Ok? Las lenguas, la interpretación de lengua, la palabra de ciencia y sabiduría son enseñanza. ¿Ok? Así que cualquiera que sea tu don, o estás en el lado de los que sirven o estás en el lado de los que enseñan. Y en ambas categorías hay algunos dones que son asombrosos o más expuestos. Y hay otros que son más normales en ambas categorías. ¿Se entiende? Así que esto en ninguna manera compone una lista completa de todos los dones del Espíritu. Sin embargo, las menciona Pablo en 2 escenarios bastante parecidos para traer orden, como había dicho. A los romanos, Pablo les dice, mira, estos son los dones, por favor, ejecútenlos con amor y sin fingimiento. Y si Pablo les dice a ellos, estos son los dones,
ejecútenlos con amor y sin fingimiento, es porque esa gente estaban haciendo las cosas de la boca para afuera, ¿sí? Es porque eran unos dos caras, mira. Es que lo estaban haciendo sin amor. Y ejecutar los dones sin amor es como cuando yo te decía que a veces por defender una verdad yo te ofendo. Es que yo puedo estar defendiendo algo verdadero, algo correcto, pero en el defender eso que es correcto o en la aplicación de eso que es correcto, la manera en que lo hago sin amor y entonces te hiero. Te lleva todo lo que está dentro. Claro, háganlo con amor. Que el amor y la unidad sea más importante que tú enseñes lo que, ¿verdad? Lo que tienes en el corazón. Y háganlo sin fingimiento. Sin fingimiento, tú sabes, sin embuste, sin faranduleo. Eso fue la manera en que Pablo llevó el tema a los romanos. Y entonces los corintios, la iglesia de Corinto, era una iglesia, como yo digo, bochochúa. Bochochúa era una clase, tú sabes, social. Acuérdate, ahí estaba la filosofía, ahí estaban los griegos y todo eso, los que hablaban mucho, y las artes y todas estas cosas. Eso era una ciudad, ¿cómo se llama esto? Cosmopolita, o sea que como decirte en Nueva York, que viene gente de todo el mundo, tenía muchos puertos, venía gente de dinero. Ahí estaba la cívica, como dice Vero. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente era una iglesia que había recibido el mensaje de Jesucristo, que abundaba en los dones, pero que había mucho orgullo. Y estaban fluyendo en esos dones de manera incorrecta, en desorden, con orgullo, también sin amor. Y Pablo les tiene que decir, bájale un poquito. Dejen el faranduleo. Que aquí tú no vas a fluir los dones para que la gente te vea, para que la gente diga que tú eres más espiritual que aquel, porque a lo mejor tú tienes un don más asombroso que el otro. No. Entonces, tú te encuentras con personajes en la Biblia, como algún fariseo o algún estudioso de la palabra que salía a la plaza pública y empezaba a orar en voz alta y decía, Dios mío, gracias porque yo soy tu hijo y no soy como aquellos que ayunan o que no ayunan. Gracias porque yo ayuno y ayuno mucho y muchos días y oro muchas horas. No soy como aquellos que son pecadores. ¿Se entiende? Eso como que no va con sonitón. Tú lo estás haciendo para que te oigan y les quieres decir a todo el mundo que tú ayunas y que tú oras. Jesús dice, mira, ese tipo yo no lo conozco. Yo conozco a aquel pecador que sabe que es pecador, que reconoce sus debilidades y me pide perdón todos los días porque sabe que lo está haciendo mal. Con ese es que yo brego. El Señor lo dice. Hasta las canciones lo dice. ¿Cómo que dice, Vero? Porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. La pandereta, hombre, no. Mira. ¿Se entiende? Entonces Pablo trabaja con la iglesia de Roma y con la iglesia de Corinto de la misma forma. Unos con amor y a los otros en orden porque están faranduleando. Cualquier parecido con las iglesias de hoy en día. Oye, mira los live. No tienes ni que ir a ninguna iglesia. Escucha los live de Facebook de los predicadores. Sienten la gran necesidad de decir constantemente lo que ellos hacen. Lo que hacen para el reino. ¿Cuánta gente se convirtió? ¿Cuánta gente vino al culto? ¿Cuánta gente se conectó en el live? ¿A cuánta gente bendije? ¿A cuánta gente le dimos de comer? ¿A cuánta gente? ¿Tú me entiendes? Cuando la palabra dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Yo soy fiel creyente y fanático de comunicar las victorias del reino. ¿A qué me refiero con esto? Yo soy fiel creyente y fanático de dejarle saber al mundo de que Cristo vive y de que aunque hay unas noticias, unas redes sociales que constantemente están comunicando las cosas malas que están pasando en el mundo, yo soy fiel creyente y fanático de comunicar que también Dios está haciendo maravillas, pero que es Dios el que está haciendo maravillas, no yo ni ninguno de nosotros. ¿Se entendió eso ahí? Pues entonces es necesario que nosotros entendamos una cosa, que a nosotros nos debe dar un gran placer
saber que aún con todas nuestras imperfecciones y nuestros pecados, a Dios le ha placido que nosotros colaboremos con Él en su obra. ¿Se entiende? Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Que a pesar de tus imperfecciones, el Señor dijo, ven y ayúdame. ¿Se acuerdan del ejemplo que di del papá que está lavando el carro y el nene quiere lavarlo con él y el papá dice, yo sé que lo va a hacer mal, pero déjame dejarlo que me ayude? Y el nene coge la esponja llena de tierra y empieza... Y el papá sabe que el nene está dañando la pintura, pero lo deja para enseñarle en el proceso. ¿Se acuerdan de esa enseñanza que hablamos la otra vez? Pues es lo mismo. Nosotros somos los niños que no sabemos cómo hacer las cosas, pero a Dios le ha placido dejarnos colaborar con Él y en el camino y en el proceso enseñarnos que la esponja hay que enjuagarla en el cubo, ¿verdad? Primero, para que no sigas lavando con el sucio. Así que lo que Pablo habla a las iglesias es la manera en que el padre corrige al nene lavando mal la guagua. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quieren ustedes entonces escuchar las enseñanzas de Dios para nosotros con respecto a este tema y que podamos empezar a lavar bien ese carro? ¿Sí? Sí. Pues vamos entonces a la palabra. Vamos entonces a leer nuestro texto matriz, que es en Primera de Corintios, capítulo 12, los versos del 7 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, los versos del 7 al 11. Si hay alguien por aquí que lo está buscando y quiere un minutito, diga amén o levante la mano. A mí me gusta que lo busquen, pero también me gusta que lo encuentren. Así que, ¿ok? Mira, una vez un predicador, Corintios 12 de 1. Primera de Corintios 12 del 7 al 11. Una vez un maestro en una clase que yo estaba, un maestro dijo que no perdiéramos el tiempo dejando que la gente buscara, que lo anotáramos y lo leyéramos nosotros para avanzar. Y sabes que yo estuve muy en contra de eso. Yo creo que ese ejercicio de tú buscar dónde está el libro y de tú abrirlo o buscar en la aplicación y que tú lo leas, a mí no me interesa el tiempo que tengo. Yo soy de los que cuando lo leo sé dónde está, lo marco, me lo memorizo, así que quiero que ustedes también tengan ese beneficio. Primera de Corintios capítulo 12, los versos del 7 al 11. Dice de la siguiente forma. Recuerde, Pablo enseñándole a los corintios, trayéndole un poquito de orden. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Dice que a unos sí y a otros no. A cada uno. A cada uno, dice aquí, ¿verdad que sí? Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Qué bello. Ese es nuestro texto matriz, ¿ok? Entonces, hoy vamos a detenernos a ver, perdón, se me fue lo de... San Lorenzo. Me salió lo de San Lorenzo, no lo de Boricua. Vamos a ver hoy el don de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Vamos a ver que en algunas versiones bíblicas la palabra de ciencia también va a decir palabra de conocimiento, ¿ok? Así que usted apúntela como usted quiera, pero vamos a hablar de la palabra de sabiduría
y la palabra de ciencia o conocimiento. Antes de empezar a hablar de estas dos cosas, necesitamos estar de acuerdo en algo. Y esto va a ser como una confesión de fe. Estamos de acuerdo que todos creemos en la palabra de Dios. Amén. Y que todos creemos que esta es la palabra de Dios. Sí. ¿Sí? Estamos de acuerdo que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Sí. Que todo lo que dice es la verdad. Sí. Amén. Estamos de acuerdo en que esta palabra es autoritativa, que carga la autoridad de Dios mismo. Amén. Sí. Estamos de acuerdo que esta palabra es inerrante, o sea, que no se equivoca, que no yerra, que no se contradice. Sí. Si estamos de acuerdo en que esta es la verdad absoluta de Dios, el consejo de Dios para el hombre, que no se equivoca, que no erra y que carga la autoridad de Dios mismo, entonces recordemos que esta palabra no está hecha para que tú la juzgues, para que tú digas, esta parte me parece que sí, pero esta parte me parece que no. Este testamento dice esto, pero acá dice lo otro. Sin embargo, está hecha para juzgarte a ti. La palabra no está hecha para que tú la juzgues a ella y digas, esto me gusta, esto no me gusta. La palabra está hecha para que ella te juzgue a ti. Ella es la que te dice a ti lo que tú estás haciendo bien y lo que tú estás haciendo mal. Por eso es que no se equivoca, por eso es que es autoritativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tomemos en consideración las cosas que vamos a estar leyendo hoy, porque lo que estamos leyendo es palabra y lo que estamos enseñando es en base a lo que dicen las escrituras de este tema. Esto no es la opinión de Ahmed. Esto no es una enseñanza en base a las experiencias que hemos tenido. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia neotestamentaria que somos nosotros. Amén. Si estamos de acuerdo en eso, entonces podemos entonces llegar al acuerdo de que en este texto la palabra no explica qué hace cada uno de estos dones. Pablo no se detiene a explicarte qué hace cada cosa, ¿verdad? Él simplemente menciona el listado, ¿verdad que sí? Pero, a pesar de que la palabra, de que este texto y este pasaje no da una descripción vasta y amplia de cómo fluyen y cómo operan el don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría, esto no es un obstáculo para que nosotros podamos entender el verdadero significado de este pasaje. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es el verdadero significado de este pasaje? El verdadero significado de este pasaje no es explicar a detalle la operación del don, ni cómo es, ni cuándo se usa. El verdadero propósito de este pasaje es revelarnos a Cristo, revelarnos al dador del don. ¿Se entiende? No es tanto describir cómo es que se opera en eso, sino revelarnos a aquel que da el don, que es Cristo. Amén. No es tanto para describir con detalles cómo se usa el don o cómo uno opera, sino para explicarnos el propósito, el por qué, el para qué y cómo debemos fluir en estos dones en una reunión congregacional. Porque Pablo no le está hablando a gente de afuera. Pablo le está hablando ¿a quién? A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, gente creyente, gente que escuchó de Cristo, como tú y como yo. Por eso es que la gente que no ha creído en Cristo, tú le hablas de estas cosas y de este orden y no la pueden entender. Estas palabras no están destinadas para gente que no cree en Cristo, es para gente que ya ha creído y escuchado el mensaje de Jesucristo. Por eso tenemos que entender que el fin de este pasaje es revelarnos a Cristo, revelarnos el por qué y el para qué, el propósito de estos dones y enseñarnos cómo vamos a fluir en una reunión congregacional. Una reunión congregacional puede ser grande en cuestión de como la reunión de domingo, como nos reunimos en nuestra congregación con todos nuestros hermanos, o en reuniones pequeñas como esta,
como son los cultos en los hogares, las casas de oración, etcétera. ¿Se entiende? Ese es el verdadero propósito de lo que nosotros vamos a estar enseñando aquí. Entonces mi intención no puede divorciarse de lo que Pablo quería hacer. Yo no puedo aquí simplemente empezar a enseñar y decirle a usted cómo es que usted va a fluir, los 5 pasos de cómo usted fluye en el don de profecía, porque eso no es el fin. El fin es lo que quiere hacer la palabra, revelarnos a Cristo y decirnos para qué Él puso esto en nosotros y cómo debemos nosotros operar entre nosotros mismos. Si estamos claros en eso, pues entonces vamos a empezar. Ya tiré tercera, ¿está bien? Hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Vamos para encima? Bueno, algunos estudiosos entienden estos 2 dones, el de palabra de sabiduría y el de palabra de ciencia, de una de estas 2 maneras. Les voy a mencionar 2 posturas o 2 ángulos. A mí me encantan los 2. Me parece que los 2 reúnen el propósito de estos dones. La primera es, escuche bien, un entendimiento. Voy a describir lo que es la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Un entendimiento sobrenatural acerca de las escrituras. Un entendimiento sobrenatural acerca de las verdades del evangelio. Acerca de los misterios de la palabra. Es un entendimiento sobrenatural acerca de las verdades del evangelio y los misterios de la palabra. Como si fuera una prédica inspirada. Vamos a decirlo de esta forma. Algunos de los estudiosos entienden que el don de la palabra de sabiduría es cuando alguien tiene un entendimiento de la Biblia sobrenatural. Que esa persona ha sido iluminada por el Espíritu Santo de Dios para entender cosas que otras personas no se les hace tan fácil entenderlas. Don de la palabra de sabiduría. Como cuando alguien está predicando o enseñando y mientras esa persona está hablando, tú sientes que te está hablando a ti. O mientras esa persona está hablando y predicando, tú sientes que está hablando cosas que solamente tú y Dios saben. ¿Se entiende? En ocasiones, mientras esa persona está predicando, lee un texto bíblico y cuando recita ese texto bíblico, cuando habla ese texto bíblico que es la palabra de Dios, ese texto te golpea y de momento todo tu ser se estremece y tú no tienes de otra que empezar a llorar. ¿Le ha pasado eso a alguien aquí? A ver. El don de la palabra de sabiduría. Esta postura donde habla de que el don, en la manera en que opera, es un entendimiento, y esta es la palabra clave, sobrenatural. Es un entendimiento sobrenatural porque en tu naturaleza, sin el Espíritu de Dios, tú no podrías tener la iluminación o el entendimiento para entender la palabra de esa forma. ¿Se entiende? Esta postura describe para mí en la mejor manera lo que es el don de la palabra de sabiduría. Cuando alguien está predicando y no está hablando contigo específicamente, él está hablando a un grupo de personas y en esa exaltación de ese mensaje, hermano, pues la gente siente, tú puedes sentir que está hablándote a ti. ¿Se entiende? Y esto lo que significa es que esa persona, mientras estuvo estudiando la palabra, de momento el Espíritu Santo le dio una iluminación sobre ese pasaje o ese texto, le dijo, búscate aquí, búscate esta definición, búscate esta otra cosa, y de momento, wow, espérate, esto yo nunca lo había visto así. Palabra de sabiduría. ¿Ok? En mi opinión, como ya dije, pues tú sabes, palabra de sabiduría. Esto yo lo he experimentado tan reciente como en verano, vamos a decirlo así. Para el verano del 2022, oye, el Señor me traía a mí por un caminito de confrontación, ¿ok? Tanto con esto que está sucediendo aquí los miércoles, como
También para esa fecha se me habían dado las responsabilidades de liderar la casa de oración de nuestra iglesia, de la región de Vega Baja. Nuevas responsabilidades, nuevos retos, nuevas cosas que hacer. Y obviamente pues yo le estaba rogando al Señor que me dirigiera, porque uno no puede hacer nada de esto sin la dirección del Espíritu, ¿verdad? Si uno no quiere herir y que esto coja jalda abajo. Así que yo le estaba pidiendo la dirección al Señor, y el Señor comienza a tratar y trabajar conmigo y me empieza a confrontar. Y en ese proceso el Señor me decía, las cosas no pasan porque tú no me crees. Y oye, voy a hacer una salvedad, ¿verdad? La palabra dice que Jesús es nuestro fiel amigo. Y el Señor a ti te va a hablar a tu corazón en la misma manera en que tú le hables a Él. Si ustedes sienten que yo les digo que el Señor habló a mi corazón, y cuando yo les digo lo que yo sentí en mi corazón suena como irrespetuoso, como falta de reverente, como si Él fuera mi pana, es porque realmente Él es mi amigo fiel. Y yo hablo con Él en confianza. Y de la misma forma el Espíritu habla a mi corazón. No significa que a usted le va a pasar de la misma forma. Esa relación usted la desarrolla. ¿Ok? Así que no quiero que sientan que soy irreverente ante Dios diciendo que Dios me habla de esa forma, porque pues es que habla mi corazón. ¿Se entiende? No es que se abren los cielos y el Señor en el trono empieza a hablarme. Tú no me crees porque... ¿Ok? Vamos a ser maduros con esto. Volviendo, el Señor entonces habla a mi corazón y me dice, las cosas no pasan porque tú no me crees. Y yo, Dios mío, pero ¿cómo que yo te creo? Y el Espíritu hablaba a mi corazón y me decía, tú crees que yo soy el Cristo, tú crees que yo soy tu Salvador, tú crees que yo morí y resucité, eso tú lo crees. Pero tú no crees que yo puedo hacer milagros en tu marquesina. Ajá. Tú no crees que tú puedes imponer las manos, o entre ellos pueden imponerse las manos y que pueden haber sanidades en tu marquesina. Tú no crees que las vidas pueden ser transformadas por medio de la palabra, aunque tú no los veas en el Zoom. Yo soy quien los transformo. Yo lo quiero hacer, pero tú no me lo pides. Y el Espíritu me decía en mi corazón, ¿por qué tú no me pides que se te llene la marquesina? Porque tienes miedo, porque no me crees. Es duro cuando el Señor te confronta con estas cosas. ¿Por qué tú no me pides que la gente sea liberada, que los demonios salgan huyendo, que hayan sanidades en tu marquesina? Porque no me lo crees. Y en este proceso, pues entonces, siendo confrontado, esta palabra que el Espíritu trajo en mi corazón me llenó de fe, me llenó de ánimo, y yo comencé a creer. Y yo empecé a orar entonces para que mis vecinos llegaran a mi casa. Y empecé a orar intencionalmente para que se llenara la marquesina y llegaron las sillas sin que yo las fuera a comprar. Y empecé a orar intencionalmente para que los corazones fueran transformados, para yo ver y escuchar los testimonios de los milagros en ustedes. Y yo lo creo, señores. Amén. Y en el verano, mientras yo estoy siendo confrontado, fue algo bien hermoso, porque el Señor llevaba por la misma línea al pastor de nuestra iglesia. Y en una de sus predicaciones, él estaba hablando específicamente de esto. Ya el Señor me venía confrontando y yo sentí que lo que él estaba diciendo era específicamente para mí. Y recuerdo como ahora que él dijo lo siguiente: cuando Juan tuvo la visión en la isla de Patmos, Juan tuvo la visión del Apocalipsis y se le fue revelado todo lo que iba a pasar en los tiempos del fin. Y dice que cuando Juan miró al lago de fuego que arde, donde iban a echar a Satanás, cuando Juan vio, él no vio ahí a los fornicarios, él no vio allí a los mentirosos. ¿Tú sabes a quién vio allí dentro? A los cobardes. Y esa palabra, cuando él recitó, está en Apocalipsis 21:8 para el que la quiera buscar. Eso golpeó mi vida tan brutal. Y el Espíritu ahí mismo, cuando el pastor habló eso y dijo, los cobardes son los que estaban ardiendo allí el Espíritu me dijo, no tengas miedo, atrévete a creerme. Esa fue mi experiencia, donde mi pastor fluyó en el don de la palabra de sabiduría. Y cuando él recitó eso fue, yo no tuve de otra. Mi esposa estaba conmigo que tirarme al suelo a llorar, porque yo sabía que el reino de los cielos había llegado
a mí por medio de esa palabra. ¿Se entiende? ¿Hay alguien aquí que le haya pasado algo como eso? Que nos quiera contar su testimonio. Porque esto pasa mucho. Yo le decía a mi hijada hoy Ujú. que la palabra es suficiente. Amén. Porque a mí me ha pasado bien parecido a lo que tú acabas de mencionar, que simplemente la persona está predicando, pero algo pasa en tu espíritu. Yo le decía a ella, yo no sé cómo explicarte lo que literalmente está alguien predicando. No es que estaba gritando, no es que estaba Ajá. haciendo nada, no es que estaba imponiendo mano, no, nada. Habló. Simplemente estaba hablando y lo dijo con tal autoridad que yo estaba literalmente temblando en Temblando. mi Sí, silla. sí, señor. Como si me estuvieran gritando a los oídos, Sí, porque señor. yo sabía en mi espíritu que esa palabra era para mí. Para ti. Pero él no te estaba hablando a ti. Él no estaba hablando Él contigo. estaba predicando. ¿Lo ves? O sea, por eso yo decía a ella, la palabra es suficiente. Y entonces, viendo eso desde la perspectiva del porqué de los dones, esa palabra, mientras nuestro pastor fluyó en ese don, eso te impactó, eso te hizo crecer, Claro. eso te llenó de ánimo, eso te consoló, eso te corrigió. No, yo te puedo explicar, es como cuando prendí y apagué el switch de la luz. Ajá. Que prendieron el switch. No vuelves a ser igual. ¿Lo ves? El porqué de estos dones. Que la iglesia de Cristo sea edificada, construida, levantada. ¿Te acercó a Jesús? Claro. Claro, te reveló al Cristo. Porque tú sentiste que el mismo Dios fue el que te habló. Muchas veces la persona no se entera. No. La mayoría de las veces la persona no se entera. Porque imagínate, tú le estás predicando a 300 personas. Exacto. Está predicando, no sabe qué pasó y tampoco conoce mi situación. Tiene un sentimiento de que... De que alguien lo recibió. Exacto, él siente esa presencia de Respaldo, como del que espíritu. esto alguien lo tiene que, o sea, a alguien lo tiene que escuchar y lo cree y lo cree. Y es muy bueno, por eso que tú acabas de decir, Ramón, es muy bueno que usted, si le pasa esto, se lo diga a la persona. Mira, esto era para mí. Mira, inclusive, eso mismo que dice Ramón, él en una parte dice, ¿alguien me entiende? ¿Alguien que es como me que, entiende? como que yo decía, Sí. yo sé que el espíritu le está dejando Que saber. alguien lo está recibiendo. Claro. Y yo decía, Dios, Exacto. que él supiera, claro. Así que, si alguno aquí, ¿verdad?, quiere darnos un testimonio en confianza. Si no, pues se entendió, esto está claro, ¿verdad? La manera en que tenemos que dejarnos usar en estos dones, lo necesitamos los unos a los otros, ¿sí? Esa fue una de las posturas o una de las posiciones que decía que era un entendimiento sobrenatural acerca de las verdades del Evangelio y los misterios de la palabra, un entendimiento sobrenatural de las verdades que existen en la Biblia. La otra postura dice una revelación especial de parte de Dios acerca de asuntos personales. Pueden ser instrucciones divinas, especiales para un individuo. Esta postura dice que es acceder a información y a consejo que nosotros no podríamos acceder de manera natural. Vuelve esta palabra, sobrenatural, porque es habilitada en el Espíritu de Dios. La palabra de sabiduría es como que cuando el Espíritu te habilita en la Biblia para que mientras tú la hables, ¡pum!, Dios se comunica con cada cual. Y entiendo que esta postura habla de la palabra de ciencia. Cuando el Señor te revela por el Espíritu asuntos personales de alguien, instrucciones divinas para alguien, cuando accedes a información o consejos que no pudiste saber de otra manera que no fuera de manera sobrenatural. Esta es la palabra de ciencia o de conocimiento. ¿Ves? De conocimiento, porque lo sabe. Aunque no sepas cómo lo sabe, pero lo sabe. Exacto. ¿Entiendes? ¿Y cómo entonces opera esto? Yo no voy a dar ejemplos míos, o más adelante sí, pero quiero que vean a Jesús fluir en el don de la palabra de ciencia. ¿Lo quieren ver? Ellos. Mira,
En Mateo 9:4, Jesús comienza a predicar y mientras predica llegan los fariseos, los maestros, los que se supone que sabían de la materia. Y mientras Jesús predicaba, la palabra dice que Jesús conocía sus corazones y les dijo, ¿por qué piensan de esa manera dentro de sí? ¿Por qué piensan que esto yo no lo puedo hacer? Es más fácil decirle a este paralítico, tus pecados son perdonados o levántate y anda. Esta parte donde dice que Jesús conocía los corazones. Ajá. ¿Lo ves? Accesó de manera sobrenatural lo que había en esos corazones. Tuvo acceso a información de manera sobrenatural. ¿Y qué hizo con esa información? Corrigió. Les mostró a él mismo, al mismo Dios. No piensen de esta forma, porque yo soy el que sana los corazones. ¿Se entiende? También lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 48, cuando Jesús llama a Natanael, es el llamado de Natanael. ¿Y qué le dice el Señor a Natanael? Le dice, mira, yo te vi a ti cuando estabas sentado en la higuera. ¿Qué pasó bajo la higuera? La palabra no dice. Pero algo poderoso, alguna conversación, algo estaba haciendo Natanael mientras estaba sentado debajo de la higuera, que cuando Jesús le dijo, yo te vi cuando estaba bajo la higuera, eso le cambió la vida. ¿Ah? Es como si a ti te hubiesen dicho, yo te vi mientras lloraba en tu cuarto, en tu habitación, mientras dormías, que no podías dormir aquella noche. Es como si a ti te dijeran, yo escuché tu conversación cuando cerraste tu guagua y empezaste a gritar. Es como si te dijeran a ti, yo te vi en el peor momento de tu vida. ¿Cómo Jesús lo vio bajo la higuera si no estaba allí? Accedió a información de manera sobrenatural. ¿Cómo la usó? Para edificar a su iglesia. Lo impactó. Yo sé quién tú eres. ¿Se entiende? Oye, ¿y qué tú me dices de Jesús y la mujer samaritana? Eso está en Juan 4:29. ¿Han escuchado esa historia de Sí. Jesús y la mujer samaritana en el pozo? Claro, llegan allí y Jesús le pide agua y esta mujer le dice, verá, pero tú no tienes ni cántaro para buscar. Y él le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me darías. Yo soy el agua de vida. ¿Se entiende? Y esta mujer le decía, sí, yo escuché que hablaban de uno que nos iba a dar agua y que nos iba a saciar. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Qué bello, ¿verdad? Pero ¿cómo Jesús le probó a esa mujer que él era el Cristo? Le dijo, vete y busca a tu marido. No, Señor, es que yo no tengo marido. Pues mira, verdad dice, porque 5 has tenido. Y el que tienes no es tu marido. ¿Tú sabes cómo esa mujer cayó para atrás? Y a lo lejos se escuchó algo que decía, ¡qué bochinche! Accedió a información de manera sobrenatural. Yo sé que has tenido 5 maridos y el que tienes actualmente no es tu marido. Esa fue la manera en que esa mujer dijo, tú eres el que dice las escrituras. Y la finalización de esa historia fue bella porque ella fue una de las primeras evangelistas, se fue al pueblo a gritar que había conocido el Cristo, el de las escrituras, que le reveló, le dijo, él sabía cuántos maridos yo tenía. ¿Se entiende? Accedió a información sobrenatural y la usó para la edificación de su iglesia. ¿Cómo? Pues le transformó la vida a esa mujer se fue a hablar por ahí para abajo y todo el mundo sabía de Cristo en ese pueblo. ¿Ok? Hechos capítulo 5, verso 3. Pedro, ya Cristo murió, resucitó, fue ascendido. El Espíritu Santo ya estaba con los apóstoles, con la iglesia neotestamentaria, con todos esos testigos. Empezaron a organizarse, la gente empezó a reunirse. Vamos a juntar las riquezas, vamos a darle a los pobres. Empezaron a organizarse y de momento llega alguien y le dice a Pedro,
vendí mi casa, aquí está todo el dinero de lo que vendí. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, mentira, la vendió, pero no te trajo todo. Te trajo una parte y se quedó con una parte el charlatán. Y Pedro le dijo, ¿por qué le mientes al Espíritu de Dios? ¿Estás seguro que la vendiste por todo eso? Sí, todo está aquí. Dura cosa has hecho. ¡Pum! Cayó muerto ahí mismo, desplomado. Si pasara eso hoy en día, cada vez que nosotros metemos un embustecito, yo te digo que yo me coso la boca. Yo me coso la boca. Porque yo el primero, papi, que cae desplomado. Gracias a Dios por sus misericordias. No solamente eso, llegó la esposa después. El tipo cayó patas arriba, lo sacaron arrastrado por las patas, llegó la esposa y le dijo, mira, cuéntame, ¿vendiste? Sí, vendimos todo. ¿Tú también? ¿Estás segura que todo? Sí, todo. Y él te lo trajo todo. Dura cosa. ¡Pum! Cayó también muerta. Sáquelos a los dos y entiérrenlo allí. ¿Cómo Pedro supo que estaban mintiendo? Tuvo acceso a información de forma sobrenatural. Y tú dices, América, ¿cómo esas muertes edificaron la iglesia? Créeme que la gente se dio cuenta que el Espíritu Santo no es para jugar. ¿Se entendió? Bueno. Y la última que voy a usar es en Hechos capítulo 14, verso 9, cuando Pablo, al sanar a un paralítico en Listra, dice la palabra, viendo su fe, le dijo, levántate y anda. Viendo su fe, ¿cómo Pablo puede ver la fe de la persona? Accedió a información de forma sobrenatural. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que accedemos a información de manera sobrenatural, yo entiendo que este don de la palabra de ciencia va bien de la mano con lo que la palabra llama el don de profecía. Quiero hacer esta distinción. Me parece que el don de la palabra de ciencia, la información a la que accedes, tiene que ver con algo que está sucediendo o con algo que sucedió. Mientras que el don de profecía, accedes también a información de forma sobrenatural, pero me parece que es más dirigiéndose hacia el futuro. Sí, eso fue ahorita que me levantaron una manita. ¿Se entiende? Más adelante vamos a hablar aparte. Vamos a dedicar un estudio a esto. Vamos a hablar del de la profecía más adelante. Pero hablando sobre el don de ciencia, adquieres información de manera sobrenatural con respecto a cosas que están pasando ahora mismo o que pasaron. Entonces, vuelvo y digo, nosotros no podemos perder de perspectiva lo importante de estos dones. No podemos perder de perspectiva que el enfoque no es el don, el enfoque es Cristo, revelarnos a Cristo. El enfoque es edificar su iglesia, el enfoque es hacernos madurar. ¿Por qué dices esto, amén? Porque hay mucha gente que saben que alguna u otra persona opera en estos dones y entonces persiguen estas experiencias o persiguen estos movimientos o estas personas para buscar que Dios le diga algo. Persiguen el don cuando verdaderamente deberían estar persiguiendo a Cristo. Si gastaran la misma fuerza que pierdes yendo a los cultos que anuncian y que viene este y viene el otro y viene el profeta tal o viene tal y tú sabes que fluye en el don, si ese mismo tiempo que inviertes buscando esa palabra lo invirtieras buscando a Cristo, tuvieras el mismo espíritu hablando tu corazón. ¿Se entiende? Ya usted ve por qué Pablo busca traer orden a esto. Porque los vio demasiado enfocados en los dones y perdiendo de vista al dador del don. Yo necesito que ustedes también entiendan que estos son regalos del cielo para nuestra edificación, pero que siempre, todo esto apunta Tú hablas a Cristo. del que persigue al que tiene el don. ¿Sí? Pero también está el que sabe que tiene el don y entonces
deja a Cristo porque él tiene el don y entonces lo que quiere es que lo reconozcan. Que lo reconozcan. Y lo que quiere es mostrarse para que le vanaglorien el don. Ese es el faranduleo. Por eso se acuerdan, en el estudio pasado le di una lista de lo que no es un don. O sea, le di una lista de para lo que no se usa un don. No se usa para que la gente te mire, para que la gente te reconozca, para tu vanagloria, para el faranduleo. No, no se usa para eso. Para revelar a Cristo, para la edificación de la iglesia, para consolación, para levantar, para... ¿Se entiende? Para madurarnos en Cristo. Ahora, de momento nosotros podemos fluir en este don de la siguiente forma. Puede ser que usted esté en algún lugar y usted pase porque necesita la oración. Y de momento alguien comienza a orar por usted. Y esa persona comienza a orar específicamente por lo que usted le está pidiendo a Dios. Si usted no ha hablado con esa persona, ¿cómo esa persona sabe? Esa persona fluyó en el don de la palabra de ciencia. Porque esa persona se le fue revelada información de manera sobrenatural. ¿Se entiende? Y mientras esa persona estaba orando por ti, el Espíritu le dijo, ora por esto. Dile esto, ora por esto. Y tú fuiste ministrado, sanado, edificado, restaurado, fortalecido por medio de ese don, y ese don siempre te va a llevar a ver a Cristo. ¿Se entiende? Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo llegué en medio de una experiencia como esta. Mi mamá estaba pasando por una fuerte depresión. Yo estaba muy preocupado a mis 15 años, no sabía qué hacer. Creo que lo he contado en varias ocasiones, pero para estos efectos me invitan a este culto y fue un misionero, una persona de Centroamérica, una persona de otro país que fue a predicar a nuestra iglesia, a ese lugar que me invitaron. Y la persona para ese tiempo todavía estaban los micrófonos con cable. Y yo estaba... había un pasillo y habían dos naves, yo estaba en una orillita y él pasaba por el lado mío y dando cantazo con el cable cada vez que viraba, y en una de esas que dio el cantazo así con el cable se quitó el micrófono y se acercó a mi oído. Mi preocupación era la vida de mi mamá, la salud de mi mamá, y ese caballero se quita el micrófono y se inclina a mi oído y me dice, no temas por tu mamá, yo la tengo en mis manos. Esta fue la manera en la que te traje a ti. Esta persona accedió a información de manera sobrenatural. Esto rompió mi vida de una buena forma, ¿entiendes? Yo entendí que Dios está, que algo yo había hecho, que Dios me miró. Y después me di cuenta que yo no hice nada, que Él me miró porque me amaba. Y amaba a mi madre también. A mis 15 años. Hoy tengo 37 y todavía, mírala aquí. 3 cáncer, mírala aquí. Confesando a Cristo. ¿Tú crees que Dios mintió? Yo la tengo en mis manos. Y aquí está con nosotros, a mis 37 años. Aleluya. ¿Ves? Pero esa persona no te conocía. Amén, 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 aleluya. Esa persona no me conocía. ¿Me entiendes? Fue que accesó información personal mía de una manera sobrenatural. ¿Ok? Mira, tú sabes que en estos días mi suegra estaba conversando con una muy buena amiga que tiene, y en esa conversación mi suegra se dio cuenta que habían unas necesidades. Ellos estaban pasando por algunas necesidades. Mi suegra tiene su guagua dañada, ella está a pie. Algo le dijo a mi suegra, busca la manera de llegar para que ayudes. Te necesitan. Algo. Yo sé lo que fue. Algo les reveló al corazón de mi suegra. Ellos necesitan ayuda. Llega ahí como puedas. Esta persona le llevaba diciendo todo el día a mi suegra, te voy a buscar, y no llegaba. Todavía es la hora que yo no sé cómo mi suegra llegó. Es un misterio.
pero llegó a esa casa. Ella no llegó diciendo, Dios me dijo que aquí hacía falta mi ayuda, yo vine a ayudar, ¿qué puedo hacer? Porque el Espíritu de Dios me lo ha revelado. Ella llegó allí. Llegó en Pon y entró a pie. Llegó en Pon a pie y llegó a ayudar. Están trabajando con una persona convaleciente, vamos a cambiarla, que tú necesitas, que te cocine, vete, báñate, yo la velo. Información, acceso a información de manera sobrenatural. Y mi suegra fluyó en el don más hermoso que existe, que es el don del servicio. Ella trajo paz a esa casa. Ella identificó las necesidades, nos llamó, por favor, esta persona necesita de Dios. Posiblemente no nos dure muchos días. Nos llamó, lleguen aquí, traigan palabra, canten alabanza, traigan un ambiente de reino. Y allí llegamos, con la guitarra, un poquito de palabra, brazos calientes para abrazar, ¿lo ves? Para la edificación de la iglesia. Mi suegra fluyó en un don sobrenatural. ¡Qué bello! Y ahí te das cuenta que no es cuánto tú sepas, ni qué tú has hecho, ni cuánto tú sirvas, ni qué tú haces, ni Te qué escoge y hiciste te esto, capacita en el o momento. cuán santo tú eres. Seguro. En todo el versículo bíblico decía por el Espíritu. Por el Espíritu. Por eso es que es sobrenatural, porque todo esto sucede de una manera que tú no puedes acceder a esta información de manera natural. Alguno de los que estamos aquí se da cuenta que, a diferencia del don de sabiduría, que es como que en un grupo, Yo te puedo decir algo. sí, este don de ciencia como tal ya es algo un poco más personal. Es contigo, ¿lo ves? Sí. Dilo, Ramón. Bueno, antes de servir, antes de llegar al Señor, yo Ujú. siempre pensaba que una cosa que yo no podía hacer nunca era ser guardia de seguridad. Ah, Yo decía, eso es demasiado aburrido. Yo iba a los estacionamientos, veía a la persona trepaba una canasta ya, velando carros, y decía, yo jamás podré hacer eso. Yo soy muy eléctrico, yo hago un montón de, o sea, en mi trabajo yo estoy bien activo y hago un montón de cosas ujú. y diferentes, y yo decía, yo no puedo estar parado velando. Y llego a la iglesia, pues empiezo a visitar la iglesia, me hago parte de la iglesia, y surgen que pues roban algunos carros, rompen cristales. En la iglesia. En el parking afuera. En el parking, Los wow. carros afuera, porque no hay mucho parking y la mayoría de los carros están en la carretera. Ajá. Y entonces hicieron un grupo. De seguridad. Me incluyeron sin yo. Pues yo decía, yo no puedo ser guardia de seguridad, o sea, no. Eso no es lo mío, me voy a aburrir. Yo para sentarme a velar algo, yo no puedo hacer eso. 5 años estuve. Wow, ahí bregando. Afuera, velando carros, llegaba gente, era los que recibíamos a las personas cuando se estacionaban, Bello. acomodábamos los carros. Bello. Y ¿Tuviste que orar por alguien alguna vez en el parking? sí, consolamos gente, hubo gente que nos preguntaba y los metíamos a la iglesia. ¿Viste qué bello? Y porque éramos los que velábamos los carros afuera y estaban velando carros sentados. Después aparecía hasta un carrito de golf y entonces dábamos vuelta en el carrito. 5 años. 5 años, ¿ve? Usted se da cuenta, es como él en su naturaleza decía, no, esto yo no lo puedo hacer, pero definitivamente fue habilitado en el espíritu para estar 5 años, porque yo te digo una cosa, para estar 5 años en eso, tú tienes que estar habilitado en el espíritu, ¿ven? Y eso es parte del don de servir. Así que, Qué bello. señores, ¿a alguno de ustedes le ha pasado esto? Que una persona a lo mejor va a orar por usted y mientras está orando por usted, empieza a decir cosas que tú sabes que son para ti. Pero viste lo lindo que dijo Ramón al principio. ¿Mm? Dijo, lo primero al saque del ejemplo fue
yo no puedo hacer esto. Yo no lo me puedo veo hacer. haciendo esto. Ujú, ujú. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Sean Habilitado en el Espíritu. habilitado en el Espíritu, más nada. Si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia donde alguien le ha dicho algo de esa forma o algo así, pues la puede compartir con nosotros, es el momento. De lo contrario, pues es importante que entendamos. Recapitulando, la palabra de sabiduría es como esta revelación sobrenatural con respecto a las verdades bíblicas, y cuando la persona predica en un grupo, boom, tú coges lo tuyo, esto te impacta de una manera espiritual. Palabra de ciencia ya habla más de acceso a información, a instrucciones, a consejo de una manera sobrenatural, siempre para la edificación de Cristo. ¿Se entiende? Ahora empieza entonces la parte complicada, y aquí es que, ¿verdad? Yo les pido a todos que seamos humildes y nos amemos, porque esta es la parte que duele. ¿Cuál es la manera correcta de nosotros fluir en estos dos dones? Escúchelo bien. Vamos a fluir de manera sencilla, de manera humilde, con cuidado y con delicadeza. Estos son los hijos de Dios. Son las almas que han sido traídas de las tinieblas a la luz, y usted es un colaborador. ¿Se acuerda que la esponja de usted está llena de tierra y es posible que usted guaye la guagua? Tenemos que con delicadeza trabajar con estos dones. Vamos a decir, mira, a mí me parece que el Señor ha puesto esto en mi corazón. Te lo voy a decir. Mira a ver si te suena, si te hace sentido, si tiene que ver algo contigo, llévatelo en oración. Y yo sé que el Señor te va a dejar saber si es de Él o no. Mira cómo suena eso, a que tú le digas a una persona, así te dice Dios. Yo lo he dicho, cuando tú le dices a alguien, así te dice Dios, pues tú le quitas el derecho a la persona de juzgar lo que tú estás diciendo. Si así me dice Dios, pues estoy chavado, porque la palabra de Dios es autoritativa, es inerrante. ¿Se entiende? Usted ve la diferencia. ¿Por qué tenemos que ser humildes, cuidadosos, sencillos y delicados con esto? Si Pablo trae estos dones a explicarlos, es porque estos dones revelatorios son con los dones que más se abusan. Son con los dones que más hieren. Son los dones que más se utilizan para mover la aguja, mover las masas a favor de lo que la persona que tiene el don quiere, y no a favor de lo que quiere Dios. ¿Se entiende? ¿Por qué es fácil utilizar estos dones para abuso? Porque son asombrosos. ¿Me entiende? Porque si tú ves una persona que te dice, mira, lo que estás pasando en tu casa, ya el Señor lo tiene controlado, no temas, espera, no te muevas. Pues tú dices, ¿cómo lo sabes? Después esa persona te dice, deja un billetito de 100 ahí, que el Señor te lo va a multiplicar. ¿Qué tú haces? Papi, tú lo dejas. Porque es que a la gente le gusta. Es que yo no quiero, es que lo voy a dañar, pero No, lo voy a realmente, dañar. yo digo que la gente le gusta, porque en el sentido de, tú cuánta gente no va y va que sea aquel espiritista para que le lea las, qué sé yo, los caracoles, las cartas, esto, aquello. Sí. Va, sale aquella persona que el Señor le predice el futuro y la gente va. El que lee el horóscopo y que millonario. ¿Eso es qué? Ignorancia, dijo mi suegra. Eso es la ignorancia. Exacto. ¿Usted ve? La gente le entretiene, la gente le gusta, porque en nuestra humanidad a nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar Eso es después. lo que pasa, que nosotros no utilizamos y no desarrollamos la habilidad de la espera. Queremos el shortcut, queremos el atajo, queremos el saberlo todo lo más pronto que yo pueda, no importa si tengo que pagar. Y obviamente en ese movimiento los hombres se benefician y abusan de su vulnerabilidad y de su necesidad de saber las cosas que van a pasar. Entonces, lo voy a poner como lo dijo mi pastor, ¿verdad? Nosotros somos las ovejas, ¿sí? Jesús es el pastor, ¿verdad que sí? Y dicen por ahí que las ovejas son tontas, que por eso necesitan a alguien que esté velándola, porque ellas son, no quiero decir brutas, son tontas.
¿verdad? Son tontas porque ven un jamillete de grama y allí se van a comer. Y ven otro más adelante y allí se van a comer sin darse cuenta que hay un lobo más abajo. Y siguen comiendo y comiendo se las comen. Míralo como dice la palabra. ¿Me entiende? Y voy a decirlo como lo dijo así mismo mi pastor. Usted es una persona preciada, hermosa y valorada. Usted no es un tonto. Usted es tesoro de Dios. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, somos unos tontos. Porque de eso nosotros no sabemos. Por eso es que necesitamos la dirección de Cristo y el Espíritu de Dios para que nos dirija en esos temas que nosotros somos ovejas. ¿Se entendió? ¿Están conmigo ahí? Este chat está calladito hoy. Hello. Quiéranme. Así que vamos a fluir en estos dones de una manera sencilla, de una manera humilde, con cuidado y con delicadeza. Demasiada gente ha sido herida con esto y con el así te dice Dios y después te digo 2 o 3 cosas y te llevo a hacer lo que a mí me da la gana que tú hagas. Cuidado, señores. Cuidado, señores. Con las cosas del Señor no se juega. Así que vamos a evitar el faranduleo, vamos a evitar usar, si usted sabe que fluye en este don, o usted está descubriendo mientras estamos hablando, mira, a mí me ha pasado eso, que he orado por alguien y la persona me dice, mira, mano, oraste por eso mismo, o he estado hablando, o he estado leyendo algo, hemos estado hablando y me han dicho que se sienten que el Señor los impacta. Si usted ha descubierto aquí que usted puede ser que esté fluyendo en uno de estos dones, vamos a hacerlo bonito, no lo vamos a hacer para llamar la atención, para el faranduleo, ¿ok? Así que mira, para concluir, es necesario que entendamos que todos nosotros podemos fluir en alguno de estos dones. A lo mejor fluimos de vez en cuando, o de momento el Señor le place utilizarnos un poquito más consistentemente en uno de estos dones. De cualquier forma, sea de vez en cuando o sea más consistentemente, ¿cómo lo vamos a hacer? Con amor, con humildad, con sencillez y delicadeza. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para que Cristo sea revelado en las vidas, para edificar la iglesia, para madurarnos los unos a los otros. ¿Le suena eso a usted lindo? ¿Le suena lógico? ¿Suena eso como que es el orden de Dios? ¿Le parece eso como que es el consejo de Dios en su palabra para nosotros, para el 2022? A mí me suena que sí. A mí me suena que sí, que esto nos puede cuidar de abusos, que nos puede cuidar de gente que nos venga a herir. Y ya cuando alguien venga por donde usted, así te dice Dios, usted escuche. Posiblemente esa persona fluye genuinamente en un don y nadie le ha enseñado. Y lo hace porque escucha que los demás lo hacen. Y ahora usted, cuando vienen con el así te dice Dios, pues usted escucha y usted sabe que usted tiene que juzgar eso que va a decir la persona. Y si no le revela a Cristo, si no lo edifica y si no lo hace madurar, pues eso era un canto de pepperoni. Tú hablaste ahorita y describiste al comenzar el estudio que la palabra de Dios no está hecha para que nosotros la juzguemos, sino que ella es la que nos juzga a nosotros. Pero dijiste que era importante, cuando alzaste el libro, dijiste, estoy tratando de buscar la palabra, pero es como que no se contradice. Es autoritativa, es inerrante, no se equivoca ni se contradice. Por eso cuando cuando alguien está fluyendo en ese don y a usted le dicen algo, es importante que entienda que cuando las cosas provienen de Dios no confunden. No confunden. Simplemente tú vas a saber, porque tu corazón, tu espíritu te lo va a dejar saber cuando realmente viene de parte de Dios. Y yo siempre les digo, oren, pónganse en las manos al Señor en oración y pídenle la confirmación de lo que ya sea lo que, ¿verdad? Lo que le hayan dicho o etcétera, para evitar eso mismo. Es como cuando alguien que está fluyendo en el don de sabiduría y está hablando la palabra, dice usted, esto que usted escuchó, vaya y vuelva y estúdielo. Para que lo confirmen, porque
Aquí no hay error, los que nos podemos equivocar somos nosotros. Eso es así. La pastora de mi corazón, Señor. ¿Usted ve lo que le quiero decir? No se preocupe, que está todo bajo control, estamos en vivo. Estamos live. Qué bello, gracias mi amor por eso. Gracias a todos los que han aportado. Mira, Y Rocky también. todos podemos fluir en algún momento dado, en uno o en varios. He visto personas fluir en el don de la palabra de ciencia y en el de la sabiduría. He visto personas que predicando impactan mi vida, y también las he visto decir: tú que estás ahí sentado, esta palabra me parece que el Señor quiere trabajar contigo de esta forma, ven acá, pum, pa, 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 y el Señor hace lo que tiene que hacer. Amén. Lo he visto de muchas formas. Esto, señores, tiene que pasar el domingo en la iglesia, cuando está la iglesia fuleteada. Eso es lo que el Señor quiere, que fluyamos en estos dones en la reunión congregacional de los domingos, donde está todo el mundo allí. Puede que sí. Pero estas cosas no nos debe sorprender que pasen en conversaciones con nuestros amigos, tomándonos un café, en un Burger King, en un restaurante, en el trabajo. Aquí, después que se acaba este estudio, que nosotros nos quedamos aquí en el cafecito hablando. Cuando acabamos las casas de oración, que siempre se acaban a las 2 de la mañana, porque es que se queda uno hablando con todo el mundo. Pero ahí es que se hace comunidad. Oramos, se habló la palabra, y entonces empezamos a hablarnos los unos a los otros, y se juntan las nenas por un lado y empiezan a hablar, y mira, me está pasando esto, y la otra dice, mira, a mí también me está pasando esto, y empiezan ellas a darse sabiduría. Y en ese mover el Espíritu las habilita, y empiezan a hablar de cosas sin saber, y es el mismo Espíritu moviéndose ahí en comunidad. Los muchachos nos venimos acá aparte y empezamos a hablar, y lo mismo pasa después que hablamos de tenis, de cajo, de batería, de placas solares. El Espíritu se mueve, ¿sí o no? Amén. Así que, mis amigos, cierro con el mismo texto que quiero cerrar todas las reuniones de la serie de los dones. Así también vosotros, puestos que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Yo les pregunto a ustedes, ¿les gustaría a ustedes ver esto operando? ¿A ustedes les gustaría aquí entre nosotros ver estas cosas operando, ver estas cosas pasando? Claro que sí. ¿Verdad que sí? ¿A usted le gustaría que el Señor lo utilizara para que alguien sea traído de las tinieblas a la luz, para que alguien sea consolado, fortalecido, levantado, edificado? Amén. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Porque todos, dice que a cada uno se le fue dada una manifestación. Ya lo tenemos. Es simplemente que lo descubramos. ¿Y cómo lo descubrimos? Cuando nos acercamos al Cristo, Amén. que es la luz que alumbra todos los compartimientos de tu vida y de tu corazón. Yo quiero ver a mis amigos fluir en sus dones. Por eso Pablo dice, ya que ustedes lo anhelan, procurad abundar en ellos. Y cuando dice procurad, es una responsabilidad. Si no te acercas, no los vas a encontrar. Vamos, acércate, atrévete y fluyamos en orden, como dice la palabra. Amén. Amén. ¿Les parece? Ey. ¡Qué bello!